Debajo de esta montaña está escondida una base diseñada para sobrevivir a la explosión directa de una bomba nuclear. Fue construida para 14 submarinos. Ahora, solo se puede ver oscuridad y agua estancada aquí. El otro fue completamente cerrado usando concreto por su propio ejército para que nadie, ni siquiera ellos mismos, pudiera regresar y volver a usarlo. Y hay otro más que se convirtió en el lugar exacto donde una persona se salvó por apenas unos segundos a un ataque que casi cambia la historia de todo el mundo. 10 bases militares, 10 ocasiones en las que la gente construyó monumentos a su miedo y luego también los abandonó. Durante muchas décadas, gobiernos enteros gastaron enormes cantidades para construir lugares que esperaban que nunca tuvieran que ver. Búnkeres bajo las montañas, silos de misiles bajo el desierto, bases excavadas en el hielo del Ártico, en las rocas de la Unión Soviética y en los bosques del Pacífico. Hoy vamos a visitar 10 de estas bases, lugares reales que se ha comprobado que existen y que todavía siguen en pie hasta hoy. Algunas están destruidas, algunas están inundadas, algunas tienen minas y otras simplemente fueron abandonadas y quedaron completamente deshabitadas. Monumentos silenciosos al miedo que los mismos seres humanos crearon. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Número 10. Complejo Stanley R. Michelson. La Pirámide, Dakota del Norte, Estados Unidos. En medio de las vastas y casi interminables llanuras de Dakota del Norte, donde parece que no hay nada más que campos de trigo y llanuras hasta donde alcanza la vista, hay una estructura que parece fuera de lugar. Una pirámide de concreto de más de 30 metros de altura, en medio de un lugar casi deshabitado. No es un templo, tampoco es una obra de arte. Es una instalación de radar y defensa antimisiles construida por el ejército de los Estados Unidos con un solo objetivo principal: detectar el ataque de misiles nucleares soviéticos unos segundos antes de que impacten y darle a Estados Unidos la última oportunidad de prepararse y responder. Es parte de un sistema de defensa completo diseñado para destruir las ojivas nucleares mientras aún están en el aire, antes de que caigan definitivamente sobre el territorio estadounidense. El proyecto costó cientos de millones de dólares en ese entonces. Requirió muchos años de ingeniería, miles de trabajadores y una fuerte creencia de que una guerra nuclear solo era cuestión de tiempo. Lo curioso es que el Congreso de los Estados Unidos votó para cerrar la instalación solo un día después de que fuera declarada oficialmente operativa. Este fue uno de los sistemas de defensa nuclear más caros que construyó Estados Unidos, pero en operación real no duró más de 24 horas. Ahora, la pirámide todavía está en el mismo lugar donde la dejaron, sin que nadie la use ni la vigile. Está sola en medio de vastos campos. Es un monumento de concreto a la paranoia de una época en la que los países gastaron enormes cantidades de dinero para prepararse para un apocalipsis que, en ese momento, no ocurrió. ¿Y si crees que fue un desperdicio gastar tanto dinero? Espera a ver lo que Noruega ha escondido dentro de toda una montaña. Número 9. Base Naval Olavsvern, Tromsø, Noruega. Al norte del Círculo Polar Ártico, dentro de una montaña en Noruega, la OTAN construyó uno de sus secretos mejor guardados durante la Guerra Fría. No es una base ordinaria, es un puerto subterráneo completo excavado directamente en la roca. No es fácil de ver desde el aire, tampoco desde el mar, e incluso algunos noruegos que viven a solo unos kilómetros de distancia no conocen toda la extensión de la instalación. Su función es simple pero aterradora: esconder los submarinos occidentales de la vigilancia de la Unión Soviética. En uno de los lugares más estratégicos del mundo, la frontera ártica entre dos superpotencias, ambas armadas con una enorme cantidad de armas. La seguridad aquí es tan estricta que, hasta ahora, gran parte de su historia operativa aún no ha sido desclasificada. Noruega gastó una cantidad enorme de dinero para excavar miles de metros de túneles bajo la roca ártica. Un detalle sorprendente es que su construcción costó el equivalente a aproximadamente 3.800 millones de dólares a valor actual. Pero, cuando terminó la Guerra Fría, la antigua importancia estratégica de la base desapareció,
Y lo que pasó fue que el gobierno noruego la vendió a una compañía petrolera por solo $5 millones, una cantidad muy pequeña y casi vergonzosa en comparación con lo que se gastó para excavarla y construirla dentro de la montaña. Ahora, los túneles todavía están dentro de la montaña, silenciosos y casi nadie sabe todo lo que pasó aquí. Y si crees que todo ese dinero fue un desperdicio, espera a ver lo que Lituania construyó para el fin del mundo. Número 8. Base de misiles de Plokštine, Lituania. Debajo de un bosque aparentemente tranquilo en el corazón de Lituania, se excavó un enorme silo de misiles durante la época de la Unión Soviética. Aquí se colocaron los misiles nucleares que apuntaban directamente a Europa Occidental. Aproximadamente 10.000 trabajadores ayudaron en su construcción. Muchos de ellos ni siquiera sabían realmente qué era lo que estaban construyendo bajo tierra. Mientras tanto, los pueblos cercanos continuaban con su vida diaria sin saber que, a solo unos metros bajo sus pies, estaba escondida parte de uno de los arsenales más peligrosos creados por el hombre. Para proteger la instalación, la rodearon con una cerca electrificada especialmente diseñada para paralizar o herir de inmediato a cualquiera que se acercara sin permiso, sin advertencia, sin margen de error. Un detalle sorprendente. El perímetro eléctrico podía tener un voltaje tan alto que era suficiente para electrocutar gravemente a cualquier persona que intentara cruzarlo. Cuando cayó la Unión Soviética a principios de 1990, la base fue abandonada rápidamente, casi tan rápido como la brutal manera en que fue construida. Ahora, los visitantes pueden caminar por los mismos túneles de concreto, donde alguna vez se ocultaron armas que podían causar la destrucción de vastas partes del mundo. Y si este lugar ya es aterrador. En Nueva York, fue el propio ejército quien decidió enterrar sus propias armas. Número 7. Fuerte Tilden, Nueva York, Estados Unidos. En la costa atlántica de Nueva York, escondido entre las arenas y la vegetación del pueblo. Había cañones tan poderosos que su propio gobierno decidió que era más seguro enterrarlos permanentemente que dejarlos en la superficie. La batería Harris tenía cañones capaces de disparar proyectiles a más de 45 kilómetros de distancia. Tenía suficiente potencia y precisión para destruir barcos enemigos antes de que pudieran acercarse a la costa. Pero la tecnología militar cambia rápidamente. Las armas que antes se consideraban una de las defensas más modernas del país pueden convertirse en una tecnología peligrosa y obsoleta después de solo unos años. Y los cañones se convirtieron en un problema. Eran demasiado peligrosos para simplemente dejarlos abandonados, así que no los desmantelaron sin más. ¿La solución? Literalmente los enterraron. Los cubrieron con tanto concreto como si fueran demasiado peligrosos para dejarlos ahí, aunque ya no se usaran. El mismo ejército de Estados Unidos selló los cañones con concreto, no por un enemigo extranjero, sino porque las armas capaces de alcanzar más de 45 kilómetros de distancia fueron finalmente entregadas al silencio por las mismas manos que alguna vez las construyeron. Ahora, Fort Tilden es ahora solo una parte casi destruida de la costa, cubierta de óxido y musgo, mientras el Océano Atlántico sigue golpeando el lugar que alguna vez fue una de las defensas más temidas de toda la costa este. Y si esto ya es inquietante, espera a saber sobre la base que el propio ejército intentó volar por completo. Número 6. Base aérea Jelgava, frontera entre Bosnia y Croacia. En lo profundo de una montaña en los Balcanes, está escondida una de las bases militares subterráneas más grandes jamás construidas en Europa. Fue construida durante la Guerra Fría con un propósito particular: sobrevivir a un ataque nuclear y seguir operando los aviones de combate. Pero, incluso después de la explosión, Jelgava no fue completamente destruida por un enemigo extranjero. En cambio, fue su propio bando el que la destruyó durante la brutal guerra civil que devastó Yugoslavia en la década de 1990. Mientras las tropas se retiraban, decidieron que era mejor destruir la base que dejar que cayera en manos de sus enemigos. Se usaron aproximadamente 50 toneladas de dinamita en el intento de destruir completamente la base. Todos los explosivos colocados detonaron, pero no lograron destruir completamente toda la instalación. ¿El resultado? Hasta ahora, hay partes de la base que siguen siendo un campo minado activo. Han pasado varias décadas desde que se construyó, pero caminar dentro de Jelgava no es solo entrar a una antigua ruina militar.
Es entrar a un lugar donde parece que la guerra nunca abandonó del todo el subsuelo. Número 5. Silos de misiles. Titán I, Colorado, Estados Unidos. A 50 metros bajo Colorado, escondido bajo tierra, hay un lugar que ahora parece completamente vacío. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos construyó 3 silos de misiles con paredes de más de 4 metros de grosor, hechas de concreto reforzado y acero resistente. Cada uno fue diseñado para albergar una de las ojivas nucleares más destructivas de esa época. Estaban listos para ser lanzados en cuestión de minutos si se detectaba un ataque. El complejo operaba las 24 horas del día. Había personal que vivía bajo tierra y trabajaba en diferentes turnos. Fueron entrenados para ejecutar una orden que, cuando llegara, podría significar el comienzo del fin. Cada ojiva nuclear almacenada aquí tenía una potencia de aproximadamente 3.75 megatones. Eso equivale a aproximadamente 200 bombas atómicas como la que se usó en Hiroshima, contenidas en un solo misil, y puede ser lanzado en cuestión de minutos desde lo más profundo del desierto. Ahora, los silos están vacíos. Algunos están parcialmente inundados. Otros están cubiertos de óxido y humedad. Pero la fría realidad del apocalipsis que alguna vez estuvo almacenada en este lugar sigue siendo difícil de imaginar cuando bajas por estas oscuras estructuras de concreto. Y si este lugar ya parece el fin del mundo, espera a ver lo que Estados Unidos enterró bajo el hielo del Ártico. Número 4. Camp Century, Groenlandia. Profundamente bajo el hielo de Groenlandia, Estados Unidos construyó durante la Guerra Fría una base militar completamente equipada. Tenía su propio reactor nuclear portátil para la electricidad. Estaba escondido bajo tantas capas de hielo que en ese entonces pensaron que permanecería allí para siempre. La idea del proyecto era simple. Poco a poco, el hielo cubriría toda la base y la escondería para siempre. Eso incluía los materiales desechados y sus desechos nucleares. El problema fue que resultó que el hielo no iba a permanecer para siempre. Resulta que tenía fecha de caducidad. Eso era algo que la gente ni siquiera lo imaginó en 1960. Lo sorprendente aquí es que el ejército dejó ahí los desechos radiactivos, aguas residuales sin tratar y muchísimos litros de diésel. Todo esto se dejó bajo la creencia de que el hielo los cubriría y los ocultaría para siempre. Pero ahora, el rápido derretimiento del hielo en el Ártico amenaza con exponer todo este material tóxico en las próximas décadas. Camp Century no es solo una ruina militar congelada bajo el hielo. Es una bomba de tiempo ambiental que el cambio climático está exponiendo poco a poco. Literalmente se está derritiendo justo frente a nuestros ojos. Y si esta historia te dejó helado, en Francia hay un búnker que ni siquiera la bomba más poderosa de las fuerzas aliadas pudo destruir. Número 3. Base de submarinos de Saint-Nazaire, Francia. Durante la ocupación de Francia por la Alemania nazi, los ingenieros alemanes construyeron este enorme búnker submarino. Creían que nada podría destruirlo, ni siquiera la fuerza aérea más poderosa de las fuerzas aliadas. Y sorprendentemente, tenían razón. Durante muchos años, las fuerzas aliadas lo bombardearon una y otra vez. Varias toneladas de explosivos fueron lanzadas directamente sobre su estructura. La ciudad de Saint-Nazaire casi fue completamente destruida por los ataques alrededor del búnker. Pero el búnker permaneció en pie, casi sin ningún efecto de los numerosos bombardeos. El búnker es tan resistente que incluso hoy en día sería más costoso destruirlo por completo que simplemente dejarlo donde está. Por eso, hasta ahora, sigue siendo parte del propio paisaje urbano de la ciudad. Casi 80 años después, la guerra fue la razón por la que se construyó esto. Saint-Nazaire es literalmente un monumento que nadie quiso construir, pero toda una ciudad aprendió a vivir con esto, todos los días, generación tras generación. Y si crees que es imposible destruir este búnker, espera a conocer el búnker que fue diseñado específicamente para sobrevivir a un evento. 2. Base de submarinos de Balaklava. Objeto 825-825 GTS, Crimea. Excavada directamente dentro de una montaña en Crimea durante la Guerra Fría, esta instalación soviética ultrasecreta fue diseñada para ocultar hasta 14 submarinos al mismo tiempo. Estaba protegida contra casi cualquier tipo de ataque convencional e incluso contra ataques nucleares.
No solo fue construida para servir como base militar durante la guerra, fue diseñada específicamente para sobrevivir a la guerra misma. Todo el complejo fue diseñado para funcionar completamente de manera autónoma durante varios meses, con su propio suministro de agua, energía, comida y personal. Si llegara el peor escenario, podría aislarse completamente del mundo y seguir funcionando sin ayuda externa. Un detalle sorprendente. Fue diseñado para soportar el impacto directo de una bomba nuclear de 100 kilotones en su propia entrada y seguir operando después de la explosión. En su interior hay submarinos armados listos para responder en cualquier momento. Ahora, sus túneles están inundados y las puertas están oxidadas. Aún siguen en pie como restos silenciosos de un plan creado para la supervivencia. Un plan que, por suerte, nunca tuvo que ser utilizado. Y si para ti, este es el nivel más extremo de los búnkers. El número 1 ahora no es solo una simple ruina militar. Este es el lugar donde alguna vez estuvo en juego el destino de millones de personas. Número 1. La guarida del lobo. Kentish Town, Polonia. Durante más de 800 días, en medio de un bosque aparentemente tranquilo en el este de Polonia, se encontraba un enorme complejo fortificado. Este era el cuartel general personal de Adolf Hitler. No era simplemente otra base militar entre las muchas que existieron durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en estas mismas paredes de concreto, se planearon las operaciones militares que afectaron el curso de toda la guerra. Y aquí también se tomaron las decisiones administrativas. Decisiones que contribuyeron directamente al horror sistemático del Holocausto. Todo el complejo estaba rodeado de campos minados, cercas eléctricas y varios perímetros de seguridad. Porque las personas dentro sabían cuánta gente en todo el mundo quería ver a Hitler muerto. Un detalle sorprendente. En julio de 1944, Hitler sobrevivió a un intento de asesinato conocido como el complot del 20 de julio. Una gran mesa hecha de roble grueso ayudó a absorber gran parte de la onda expansiva de la bomba que fue colocada dentro del cuartel general. Este fue uno de los intentos más cercanos de acabar con la vida de Hitler. Pero el plan fracasó, y en una extraña coincidencia, gran parte de la razón fue un simple mueble. La guarida del lobo no es solo la ruina más oscura de esta lista. Es el epicentro físico y real de la maldad que cambió el curso del siglo XX. Y hasta hoy, todavía está en pie en medio del silencioso bosque, como si el mismo bosque supiera exactamente lo que ocurrió dentro de estos muros. 10 bases militares. 10 ocasiones en las que el ser humano construyó con sus propias manos lugares que podrían albergar su propio fin del mundo. Y después, simplemente lo dejaron atrás. Escondidos bajo tierra, bajo el hielo o dentro de enormes montañas. Algunos fueron cerrados por los mismos que los crearon porque temían el poder de su propia creación. Otros fueron vendidos por casi nada, una cantidad simbólica comparada con la enorme suma que se gastó para construirlos. E incluso uno de estos literalmente se volvió parte de una decisión que afectó el destino de millones de personas en todo el mundo. Pero hay algo que todos estos lugares nos recuerdan de la misma manera. Fueron construidos porque la humanidad intentó prepararse para lo peor que podría pasar y, al final, la humanidad sobrevivió a la parte más oscura de sí misma. Ahora, estas bases están abandonadas, oxidadas, inundadas o realmente completamente vacías. Son un recordatorio silencioso de que los peores momentos, a menudo, están más cerca de lo que queremos creer. Suscríbete a Noel Polo TV porque aquí, no solo mostramos el mundo, lo experimentamos.